Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Y pues estamos realmente en capítulo 5, ¿verdad? Y estamos prácticamente casi al final. Bueno, no al final, pero sí. Pues vamos a decirlo así, versículos 17, versículo 18, 19 y 20 prácticamente, bueno, y 21, pero, ok, ¿qué queremos decir, hermanos? Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Bueno, pareciera ser como que si ya el apóstol, o sea, estuviera hablando de otras cosas, pero en realidad, fíjense, en el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjense nomás la manera en cómo nos bendijo. Dice, según nos escogió en Él, escuche, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, aquí nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y número 1, o sea, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero el versículo 5 cambia realmente todo. Dice, o sea, está hablando sobre lo mismo, dice, predestinándonos para filiación. Wow. Predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Este versículo 5 debe de relacionarlo porque, por ejemplo, pues aquí está hablando, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Fíjense, aquí en Efesios capítulo 1, verso 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Bueno, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Pero vamos a decir así, me gustaría nomás pararlo allí en beneplácito. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Este es Efesios 1:9. Entonces, quiero decir, hermanos, aquí en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pues mire, hermano, en realidad, pues podríamos decir que hay muchas voluntades de Dios, ¿me entiende?
O sea, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa es una voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios prácticamente está relacionada. Digo, más adelante, Mateo 7:24, 25, o sea, hay que edificar la casa sobre la roca, no edificar la casa sobre la arena, ¿sí? También usted puede relacionar esto con Mateo 16, 18. El Señor le está diciendo a Pedro, tú eres Petros, tú eres una piedra, pero sobre esta Petra, que era el Señor Jesucristo, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ahí habla de la iglesia. Aquí en Mateo 7:21 habla de edificar la casa sobre la roca. La casa sobre la roca, de acuerdo con Mateo 16, 18, es el Señor Jesucristo. Entonces, pero Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando hablamos de esta palabra misterio de su voluntad, esta es la voluntad máxima de todas las voluntades que existen en la Biblia. Si decimos de otra manera, vamos a decir, o sea, pues en Tesalonicenses la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Pues en Gálatas también existe una voluntad, fíjese, ahí en Gálatas 1:4, déjese la leo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí la voluntad de nuestro Dios y Padre es rescatarnos del presente siglo maligno. El presente siglo maligno se refiere allí al siglo religioso. Entonces la voluntad de Dios es rescatarnos del presente siglo religioso. ¿Sí? En Tesalonicenses es apartarnos de fornicación. En Mateo 7:21 es edificar la casa sobre la roca. Mateo 16:18 también es edificar la casa sobre la roca. En Mateo 26 se me hace que es 42. Mateo 26, 42. A ver, déjenme se lo busco para no errarle. Digo, esta es otra voluntad de Dios, pero ahí la voluntad de Dios es realmente, o sea, que Él debía ofrecerse. Mateo 26, 42. De nuevo, por segunda vez se fue y oró, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahí la voluntad del Padre es realmente que el Señor debía de entregarse o debía entregarse, o sea, el Señor le había preparado cuerpo para que Él se entregara ahí como la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que realmente su Hijo, o sea, fuera el sacrificio, ¿verdad? O sea, que resolviera toda la problemática del hombre. O sea, dice en Hebreos 10, dice sacrificios y oblaciones y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron. Hebreos 10:7. Entonces dije,
He aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad, como en el libro, como en el rollo del libro está escrito. Te voy a leer el 6 y Sí. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te complacieron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, como en el... No le veo. Sí, bueno, ahí realmente el Señor le preparó cuerpo, un cuerpo para reemplazar todas las ofrendas. Entonces, Mateo 26:42, la voluntad de Dios es que el Señor le preparó cuerpo a Jesús para reemplazar todas las ofrendas. Porque sacrificios, expiaciones, ¿verdad? Por el pecado no quisiste ni te agradaron. Mas entonces dije, aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. En esa voluntad que Él se ofrece su cuerpo, en esa voluntad hemos sido santificados. Entonces, digo, y así en la Biblia podemos ver varias voluntades de Dios. Pero cuando hablamos del misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es lo que dice Pablo en Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta voluntad misteriosa es realmente la voluntad de voluntades. Todas las voluntades de Dios obedecen a esta voluntad misteriosa. Y esta voluntad misteriosa, digo, nomás quisiera que checara la palabra según su beneplácito. Entonces, usted, por ejemplo, va al verso 5, ahí mismo en capítulo 1. Claro, estamos en capítulo 1, versículo 9, ¿sí? Y usted se tiene que devolver al versículo 5 de capítulo 1. Y entonces usted va a ver cuál es esa misteriosa voluntad de Dios. Esa misteriosa voluntad de Dios es que Él nos ha predestinado, escuche, nos ha asignado un destino de antemano, y ese destino de antemano es ser hijificados o lleguemos a la filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según su beneplácito. Wow. Eso es importante, notarlo. Entonces, la voluntad de voluntades en la Biblia es realmente, pues que realmente el Señor Jesucristo nos ha predestinado para filiación, para ser iguales a su Hijo Jesús. Dicho de otra manera, con la misma forma de la imagen de su Hijo. Es lo que dice Romanos 8:29. Entonces, también es otro punto, ¿verdad? Quiero decir, este es el misterio de su voluntad. Esta es la voluntad misteriosa de Dios. Efesios capítulo 1, verso 9, esta es la voluntad de voluntades. ¿Por qué? Hay muchas voluntades de Dios, sí, pero todas obedecen a esta voluntad. Todas las voluntades de Dios trabajan para llevar a cabo la voluntad misteriosa de Dios. Entonces, eso debe de ser entendible y claro para nosotros, hermanos, para saber realmente lo que está haciendo el Señor, ¿sí? Y que nosotros no estemos a ciegas en el sentido de al hablar de la voluntad de Dios, pues que no estemos a ciegas, ¿me entiende? Sino que realmente sepamos qué es lo que Dios quiere. Y si sabemos lo que Dios quiere, pues entonces digo yo, vamos en la línea correcta, ¿ve? Por eso dice aquí, por tanto, no seáis insensatos, dice Pablo, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Claro que Pablo se estaba refiriendo a capítulo 1, versículo 9 y versículo 5 del capítulo 1. Entonces, esa es la voluntad de voluntades. Esa es la voluntad misteriosa de Dios. La voluntad máxima en todas las escrituras. Gloria al Señor, hermanos. Amén.